Hoy está con nosotros, están con nosotros las regiones de San Martín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua, Cusco, Puno y Tacna, a quienes le damos la cordial bienvenida. Estamos cerrando nuevamente, repito, este ciclo de talleres en relación a la evaluación formativa. Entonces vamos a recordar cuál es el objetivo de este ciclo de talleres en relación a la resolución ministerial 123. El objetivo es el siguiente: fortalecer las competencias profesionales de los docentes formadores en evaluación formativa en el marco de la normativa vigente para su aplicación a partir del año 2023 en los cursos y módulos que se desarrollan en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Decíamos que cerramos el ciclo hoy con el primer grupo. Los talleres anteriores que se desarrollaron se dieron el 27 de marzo, el primer taller en relación a la temática vinculada al enfoque formativo de la evaluación en la formación inicial docente. El día 3 de abril llevamos a cabo el segundo taller vinculado a sistemas de evaluación y calificación en la formación inicial docente, y hoy, 24 de abril, cerramos el ciclo con este tercer taller vinculado a la elaboración de rúbricas. ¿Cuál es el objetivo de esta tarde, de este taller que nos convoca desde 3 de la tarde a 6? Están propuestos dos objetivos. Primero, comprender los nuevos cambios normativos realizados en la evaluación de la formación superior y afianzar las capacidades de los docentes formadores para el uso de rúbricas y estrategias de retroalimentación con los estudiantes de formación inicial docente. ¿Cuál es la agenda, estimados docentes, formadores, colegas? Vamos a organizar la tarde en dos bloques. Un primer bloque donde se darán algunos comentarios sobre el producto o reto que tuvimos que desarrollar de manera grupal a partir del taller anterior, vinculado a elaboración de desempeños, evidencias y situaciones auténticas. Luego conversaremos sobre las rúbricas de evaluación como instrumento formativo. Cerraremos con una primera ronda de preguntas para pasar al segundo bloque, donde propiamente desarrollaremos la elaboración de rúbricas de evaluación y tendremos una segunda ronda de preguntas. Bien, entonces dejo esta parte de la tarde para el trabajo correspondiente a nuestra colega Gina Patricia Paz para empezar el taller. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, profesores. Un gusto compartir nuevamente con ustedes en este espacio, en este nuevo taller. Bueno, primeramente quisiera empezar revisando la actividad o comentarles sobre la revisión del reto 2, trabajo dejado en el primer taller. Ya se encuentra corregido. En el link donde ustedes colocaron su trabajo se ha creado una carpeta denominada trabajo corregido, donde encontrarán los comentarios al producto que han presentado. En esta carpeta hay archivos con la denominación de su pedagógico. Entonces le dan clic ahí y pueden ver los comentarios en relación a ese trabajo que han presentado. Bueno, acá tienen la rúbrica de evaluación que nosotros aplicamos para la revisión del trabajo presentado. Como primer criterio, la identificación de aprendizaje. Nosotros veíamos si había una correspondencia entre los aprendizajes descritos primeramente con las competencias, los aprendizajes del estándar, las capacidades o los criterios de evaluación, si ello guardaba relación con lo que se señalaba en el curso en torno a los aprendizajes. Entonces veíamos esa correspondencia. En segundo lugar,
hicimos la revisión del planteamiento de desempeños, ¿no? Estos desempeños tenían que tener ciertos criterios, tenían que guardar correspondencia con los criterios de evaluación, debían reflejar una actuación observable y compleja y considerar las características de los estudiantes o el contexto regional. Si hubieran considerado ambos aspectos, entonces estarían en el nivel destacado. Luego el planteamiento de evidencias y el planteamiento de situaciones auténticas. En la rúbrica anterior eso estaba fusionado, pero para una mejor comprensión de la rúbrica decidimos separarlo. Por eso que en este momento lo ven como dos de las dimensiones de los criterios. Uno de ellos referido al planteamiento de evidencia, y estos deben responder a los criterios de evaluación, guardando relación con los propósitos de aprendizaje del curso o del módulo, y a la vez que sea desafiante para el estudiante. Y una segunda característica en torno al planteamiento de las situaciones auténticas era que la situación de evaluación cumpla con algunas de las características que debe tener, ¿no? Que sea realista, compleja, desafiante, que haya un propósito definido, el uso de variadas estrategias, que tenga un tiempo más o menos extenso. Si hubieran considerado todas las características de una situación auténtica, entonces el trabajo presentado por ustedes estaría en un nivel destacado. ¿Ya? Eso es el pequeño ajuste que hemos hecho en relación a la rúbrica para que ustedes lo puedan comprender mejor. Bueno, luego de haber revisado, el equipo de la DIFOI se reunió para compartir comentarios en torno a lo que habíamos levantado, ¿no? Y los alcances que les daríamos sería lo siguiente. Primeramente, recuerden que deben relacionar los aprendizajes descritos en el curso módulo con las competencias, con los estándares y las capacidades del perfil de egreso de la formación inicial docente. En muchos trabajos no se veía esa relación, a pesar de haberlo pauteado, píntenlo con colores para que se les facilite el trabajo, ¿no? Pero varios trabajos no lo tenían desarrollado de esa forma. Entonces, una recomendación que les brindamos es que para que ustedes identifiquen qué desempeños va a desarrollar el estudiante en torno al estándar descrito, es que ubiquen esa relación que hay entre lo que está descrito en el curso, como lo ven ahí en pantalla, con lo que se señala en el estándar. Es muy importante para poder saber hacia dónde nos dirigimos. Otra recomendación que brindamos es que utilicen las capacidades del perfil de egreso de la formación inicial docente como los criterios de evaluación. En muchos trabajos hemos visto que han considerado otros elementos diferentes para definir los criterios de evaluación. No han utilizado las capacidades. El usar las capacidades me permite a mí observar los aspectos centrales de la competencia y estos además son estables en el tiempo. Estas capacidades se mantienen desde el ciclo 1 hasta el ciclo 10 y el estudiante cuando ingrese también se siguen evaluando esas capacidades. Por eso que nos conviene tener esas capacidades como criterios de evaluación. Y bueno, ahí señalamos la idea, ¿no? Me permite que uno mida el progreso del estudiante durante toda la formación. Esa es una recomendación que daríamos, ¿no? Tal vez en algunas actividades puntuales puedan utilizar otros elementos, pero si yo quiero medir cómo va desarrollando ese aprendizaje del estudiante en torno a las competencias, necesito que los criterios de evaluación estén conformados por las capacidades. Otra recomendación, los desempeños propuestos deben responder a los criterios de evaluación, es decir, a las capacidades de la competencia, los cuales son formulados considerando una actuación observable, una actuación compleja y que tome en cuenta las características de los estudiantes y el contexto regional. Esos son los diferentes elementos que ustedes deben considerar cuando elaboren sus desempeños. En varios trabajos hemos encontrado que han copiado los desempeños que están en el DCBR. No es suficiente.
Esos son algunos ejemplos de desempeño que ustedes podrían trabajar, pero esto hay que adecuarlo a la realidad de su pedagógico, a las características de sus estudiantes, a las características de la región. Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones que les alcanzamos en forma general luego de haber revisado varios de los trabajos. Bien, ahora sí, vamos a proceder al desarrollo del primer tema, las rúbricas de evaluación como instrumento formativo. Bueno, hemos tomado como definición de rúbrica de evaluación la que está señalado en la RBM 123-2022 Minedu, en la página 6. Acá nos señala que las rúbricas de evaluación son matrices que van a contener un conjunto de descripciones en varios niveles de los criterios empleados para poder valorar o emitir un juicio sobre el desempeño del estudiante frente a una actividad compleja. De todos los instrumentos de evaluación, nosotros hemos destinado el poder trabajar el día de hoy con las rúbricas de evaluación, porque es una herramienta muy potente para que ustedes puedan aplicarlo en el trabajo de la evaluación formativa. Tenemos dos tipos de rúbricas, las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. También tenemos una rúbrica llamada rúbrica de un punto, pero esa no la vamos a tomar como referencia. Si en el bloque de preguntas desean, puedo ampliar la explicación sobre ese tipo de rúbrica. Principalmente en los diferentes libros de evaluación podemos encontrar estos dos tipos de rúbrica. La primera, la rúbrica holística, me permite a mí analizar, interpretar y valorar de forma integrada el desempeño del estudiante. Ahí tienen un ejemplo de esquemático de cómo sería la rúbrica holística. En la primera columna van a tener los diferentes niveles, que pueden ser 3, 4, 5, va a depender de ustedes, y la descripción en forma general de lo que yo estoy esperando ver en el desempeño del estudiante. Estas descripciones vendrían a ser los desempeños del estudiante. ¿Por cuándo usamos esta rúbrica? Cuando nosotros no logramos diferenciar mucho entre los criterios que estamos utilizando. A veces se solapan los criterios. En este caso me conviene hacer uso de una rúbrica holística. Ejemplo de una rúbrica holística, aunque a ustedes no les parezca, mejor dicho, les va a llamar la atención, vendría a ser lo que aparece en el currículo nacional, los estándares que aparecen en la educación básica, ¿no? Ahí tienen un conjunto de niveles y las descripciones. Aparecen las descripciones de cada uno de los niveles, está compuesto por desempeños y están redactados de manera global. Entonces ahí tendríamos un ejemplo. También los niveles que marca PISA en su descripción. Aparecen niveles y el desempeño que estamos esperando en cada nivel. Estos serían ejemplos y ya en forma más concreta podríamos ver en el ejemplo que estoy mostrando, rúbrica para la comprensión de un problema, que lo ha propuesto Draco. Podemos ver en la primera columna la escala o niveles. Ha considerado 6 niveles, al primer nivel le ha denominado 0. Eso va a depender del diseño que uno haga. Y luego viene la descripción de lo que él está esperando como desempeño de la actuación del estudiante para cada uno de los niveles. Y tiene que haber una diferencia en esa descripción de nivel a nivel. En el nivel 0 pueden ver no realizó nada. Nivel 1 no se comprendió la actividad planteada. Nivel 2 ya empieza a acomodar 2 elementos. La comprensión del problema, que dicen las evidencias, indican poca comprensión del problema, y otro elemento, no incluye elementos requeridos en la actividad. Y bueno,
Y así podemos ver que ha hecho una graduación entre estos dos elementos que lo hemos marcado nosotros con rojo para que vean ustedes que hay una serie de elementos que van a ver en la rúbrica, pero cuando nosotros describamos el desempeño tenemos que marcar la diferencia nivel a nivel. Bueno, ese sería un ejemplo de rúbrica holística. Y podemos encontrar un montón de ejemplos en diferentes libros de evaluación formativa, libros de rúbricas, ¿no? Lo que no hay son ejemplos de rúbricas preparadas para la formación inicial docente, ¿no? Teniendo en cuenta nuestras competencias. Sí hay para la formación superior, pero no rúbricas así que sean precisas para nosotros, para la forma que estamos trabajando. Por eso debemos elaborarlas. Ahora voy a pasar a explicar lo que son las rúbricas analíticas. Una rúbrica analítica me permite evaluar con descripciones precisas cada uno de los criterios de evaluación. Esta sería las partes de una rúbrica analítica. Pueden ver ahí ustedes que tenemos una serie de filas que las hemos denominado ABC y hay una llamada ahí que explica, que vienen a ser los criterios. Son los aspectos en los que se focaliza para determinar el desempeño del estudiante y lo que nosotros hemos recomendado que si elaboramos una rúbrica para evaluar determinada competencia, estos criterios sean las capacidades. Luego tenemos otro elemento que vienen a ser los niveles, las columnas. Ahí colocamos los niveles de desempeño, ese rango en el que se puede valorar el desempeño del estudiante. En este caso, han denominado los niveles 1, 2, 3, 4, puede ser de carácter cualitativo, nominal, donde yo le voy a dar un nombre. Y también tenemos otro elemento más que aparecen en las rúbricas analíticas. Aparte de los criterios y los niveles, cuando se cruzan las columnas y filas, es decir, los criterios y niveles en cada casillero, ahí yo debo de colocar el desempeño, la descripción del desempeño que se espera alcance en cada uno de los niveles según el criterio determinado, ¿no? Tomo el primer criterio, por decir A, y empiezo a describir cómo sería el desempeño del estudiante en un nivel 1, en un nivel 2, nivel 3, nivel 4. Paso al siguiente criterio y vuelvo a hacer la descripción. Y así, nivel a nivel y por cada uno de los criterios. Para la definición de los criterios hay que tener en cuenta que sean apropiadas, es decir, que reflejen aspectos relevantes de lo que estamos esperando que los estudiantes aprendan, que sean definibles, tienen un significado claro para los docentes y estudiantes en torno al criterio de ser apropiada. Esos aspectos relevantes de aprendizaje me lo pueden determinar las capacidades de la competencia. Estos criterios de evaluación tienen que ser conocidas por el equipo de docentes que van a aplicar estas rúbricas y también por los estudiantes para que ellos puedan dirigir su aprendizaje hacia lo que se esté esperando. Que sean observables, describen cualidades del desempeño que puedan ser percibidas por otras personas distintas del evaluado, ¿no? Cuando yo voy a empezar a describir esos criterios, deben ser conductas observables, diferenciables. Cada uno de los criterios se distingue con claridad de los restantes, ¿no? Si no hay claridad para diferenciar cada uno de los criterios, entonces utilizo la rúbrica holística y ya no la analítica, porque acá sí, en cada fila tiene que haber un criterio que se diferencie del otro para poderlo describir. Que sean completas. El conjunto de los diferentes criterios me va a dar cuenta de lo que se espera que los estudiantes logren, ¿no? Si yo voy a tener ahí las diferentes capacidades, por decir, de la competencia 2,
Entonces, inscripciones me van a dar cuenta de cómo va el aprendizaje del estudiante en torno a la competencia 2. Graduables. Voy a establecer descripciones a través de diferentes niveles, ¿ya? Debo de poder graduarlas en cuanto a las descripciones de los desempeños, esos criterios que voy a colocar ahí. Acá tienen un ejemplo de selección de criterios a evaluar en una rúbrica para elaboración de la competencia planifica la enseñanza. Ya ubicándonos en nuestro DCBN, creo que me he pasado, me había pasado una, ya ubicándonos en nuestro DCBN y tomando en cuenta que los criterios de evaluación deben ser las rúbricas, ahí tienen un ejemplo. Hemos colocado la competencia de planifica la enseñanza y como criterios, pues, sus dos de sus capacidades. Ahora, esos nombres tan grandes, ustedes a nivel institucional pueden decidir acortarlo. Por ejemplo, el primero que señala, establece propósito de aprendizaje y criterios de evaluación que están alineados a las expectativas de aprendizaje establecidas en el currículo y que respondan a las necesidades de aprendizaje y características de los estudiantes, así como a las demandas de su contexto sociocultural. Podríamos simplemente señalar que el primer criterio establece propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación, ¿no? Pero ese acuerdo debe ser a nivel del pedagógico. Tienen que ponerse de acuerdo los docentes y, si lo consideran pertinente, un nombre más corto que sea manejable más fácilmente en los diferentes documentos que van a elaborar y también para efectos de comunicación. Ese nombre no solamente debe ser conocido por el equipo de docentes, sino también por los estudiantes. Tienen que tener claridad del significado de esa capacidad. Puede ser un nombre corto, pero tienen que saber qué cosa significa. Y con los desempeños que van a describir, también les va a dar mayor claridad a los estudiantes. Y ahí está la nota al pie de página de lo que les acabo de señalar, ¿no? Es posible que hayan esos ajustes en los nombres para efectos de poder ser más ágiles para que manipulen los documentos, si es posible. Ya. Ahora, sobre los niveles. Los niveles deben ser distintos. Si no marco diferencia cuando yo describo de un nivel a otro, entonces no debería tener tantos niveles, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre hacer una rúbrica con 6 niveles, pero no logro marcar la diferencia entre cada nivel, entonces no me conviene usar 6 niveles. Tal vez me conviene utilizar 3 niveles, 4 niveles, eso lo tienen que decidir ustedes. Debe ser claramente graduados, es decir, de un menor desempeño hacia un mayor desempeño o a la inversa. No puede ser estable ese desempeño. La recomendación es que las rúbricas tengan entre 3 y 5 niveles. Si van a tener una rúbrica de 2 niveles, sinceramente no es manejable. Mínimamente es necesario que tuviera 3 niveles. Más de 5 niveles a veces es muy difícil manejar. Entonces, ustedes tienen que decidir cuántos niveles va a tener la rúbrica. Y si se justifica que tuviera un nivel 6 o 2 niveles, es muy difícil, ¿no? Con 2 niveles no puedo manejar esos desempeños del estudiante. Me falta. También hay que pensar cómo vamos a denominar cada uno de esos niveles. Para ello, deben estar los niveles centrados en el nivel esperado para la mayoría de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les presenté ahora la rúbrica, no les coloqué el nivel logrado en un recuadro, porque eso es lo que estábamos esperando como desempeño de ustedes para el trabajo que les encargamos. Pero por ahí pudieron haber grupos, han habido grupos que han logrado el nivel destacado en algunos de esos criterios de evaluación, y está bien, pero menos de logrado
significa que tendría que trabajar fuertemente con esos docentes, ¿no? O estudiantes, para que logren el nivel que estoy esperando que alcancen. Bien, acá tienen ejemplos de cómo podemos definir esos niveles. Podría llamarles novato, aprendiz, practicante, experto. Podría ser, ser una numeración 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pero tiene más sentido cuando le dan un nombre a ese nivel. Podría ser los niveles que hemos utilizado en la norma de evaluación, así como que nos alineamos, ¿no? Previo al inicio, en proceso, logrado, destacado. Podría ser ese nombre también, esa denominación. Y justamente son los niveles de desempeño que aparecen en la RBM 123 2022 Minedo. Bien. Ahora, algunas ideas fuerza sobre las características de los desempeños para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Primeramente, cuando ustedes elaboren esas descripciones de los desempeños, tienen que evitar el exceso de adjetivos. ¿Por qué no me da precisión en la descripción? Es muy subjetiva. En un ratito voy a mostrarles un ejemplo. Evitar cuantificar aspectos. Por ejemplo, que entregó 3, 4, 5, 6 actividades, por decir, ¿no? Entonces, esa cuantificación también, evitarlo en lo posible. Evitar describir en negación, ¿no? En ese nivel el estudiante no hizo tal cosa. En el otro nivel también no hizo tal otra. Entonces, tratar de describirlo utilizando afirmaciones y que se vean los aprendizajes que se han logrado. A veces es difícil. Entonces, hacer un esfuerzo porque sean visibles los desempeños que estamos esperando en cada nivel de la rúbrica, ¿no? Ya cuando veamos que no se puede, pues tendremos que utilizar la negación. Tienen que ser estos desempeños claros, tanto para los docentes del equipo institucional como para los estudiantes. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje apropiado para los estudiantes. Incluso la recomendación sería que esta rúbrica, que se va a elaborar de manera institucional, en el pedagógico, con el equipo de docentes que están a cargo de, por ejemplo, del módulo de práctica e investigación, elaboran estas rúbricas, ellos lo comprenden porque lo han elaborado. Entonces pasen a luego comunicarlo a los estudiantes y en este diálogo con los estudiantes podrían hacer ajustes a algunos términos para darle mayor claridad. Siempre es bueno validar las rúbricas. Por ejemplo, la rúbrica que utilizamos nosotros para la evaluación de su tarea, ¿no? Lo habíamos socializado con el equipo de la DIFOID, pero una vez que vimos los trabajos, se vio necesario hacer un pequeño ajuste a estas rúbricas y muchas veces les va a pasar a ustedes, ¿no? Justamente cuando apliquen la rúbrica y tengan la evidencia, estos desempeños podrían moverse, ¿no? Porque podrían haber desempeños que están viendo ustedes que no están descritos ahí en la rúbrica. Entonces, esto va a permitir que uno vaya mejorando la rúbrica propuesta. En un primer nivel, con los docentes formadores en equipo. En un segundo nivel, con los estudiantes. Y en un tercer nivel ya es con la aplicación. Ahí podemos hacer mayores precisiones en la rúbrica. Bien. Acá tienen un contraejemplo de las cosas que no deberían hacer. Por ejemplo, acá en un libro hemos encontrado la rúbrica sobre un póster. Si ven, en la primera fila han cuantificado el desempeño. Es algo que no estamos recomendando, en lo posible que no lo coloquen. Acá podemos ver en el nivel 4, en el póster incluye al menos 6 temas, 6. En el nivel 3, que incluye 4 o 5 temas. En el nivel 2,
que incluye 2 o 3 temas, ¿no? Y en el nivel 1 que no lo incluye. Entonces, evitar en lo posible, más centrarnos en el aspecto esencial del aprendizaje que ha mostrado el estudiante. Luego tenemos en la fila número 3 que han usado diferentes adjetivos. El póster está excelentemente presentado. En un nivel 3, el póster está muy bien presentado. Nivel 2, el póster está aceptablemente presentado. El uso de estos adjetivos es muy subjetivo. Tal vez la persona que va a evaluar, el docente 1 lo entiende de una forma, el docente 2 lo entiende de otra forma, porque no se centra en mostrarme el aprendizaje en sí del estudiante, sino está haciendo uso de diferentes términos o diferentes adjetivos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Hay que centrar la descripción en el aprendizaje que queremos ver en el estudiante y que es observable. Bien. Entonces, ahora voy a pasar a explicarles un ejemplo de rúbrica analítica. Y para ello necesito que ustedes comprendan cuál es la evidencia y el desempeño específico del curso. Entonces, acá voy a avanzar un poquito más despacio. Esta rúbrica se ha preparado para el curso Aprendizaje de las Matemáticas 1 que se brinda en el ciclo 3 del programa de estudios de educación primaria. Este curso prioriza 3 competencias. La competencia 1, referida al conocimiento de los estudiantes, el contexto y la pedagogía. La competencia 2, referida a la planificación. La competencia 5, referida a la evaluación. En esta oportunidad, la rúbrica que les voy a presentar es para evaluar la competencia 2, la planificación. Y para ello tenemos una evidencia, que el estudiante va a realizar una publicación digital de una situación de aprendizaje para la construcción de aprendizajes de regularidad, equivalencia y cambio para estudiantes del ciclo 3 de educación básica y va a explicitar cuáles son los propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces vamos a tener esa publicación digital sobre esa situación de aprendizaje para estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Esto es lo que le voy a pedir a mi estudiante del tercer ciclo. ¿Y cuál va a ser el desempeño? Bueno, entonces estábamos pensando que podría ser que plantee situaciones de aprendizaje del contexto. Eso es muy importante, ¿no? Siempre relacionarlo con el contexto de la región. Que respondan a determinados propósitos de aprendizaje. Toda situación tiene siempre que responder a determinados propósitos de aprendizaje. Entonces, eso se ha enfatizado. Y que van a permitir al estudiante del ciclo 3 de educación básica construir las nociones matemáticas sobre qué tema: regularidad, equivalencia y cambio. Esto es lo que se va a pedir al estudiante. Entonces, ante esta evidencia y a este desempeño que yo estoy esperando del estudiante, hemos planteado la siguiente rúbrica. Ustedes ahí pueden ver la competencia de planificación. Hemos seleccionado 2 de sus capacidades. La primera, establecimiento de propósitos de aprendizaje y de los criterios de evaluación. Así lo hemos denominado de forma abreviada, y ahí ustedes tienen las descripciones de los diferentes niveles, y en torno a lo que les he señalado, lo recomendable es primero describir el nivel que estamos esperando, el nivel logrado. Lo voy a leer y de ahí yo puedo ir bajando y subiendo. Entonces, como nivel esperado, que le hemos denominado logrado, se espera que los estudiantes de formación inicial docente del ciclo 3, acá, evidencien en su trabajo que los propósitos de aprendizaje de esa situación planteada estén alineados a los estándares de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio del ciclo 3 de educación básica y también a las demandas del contexto. Esto es lo que estoy pidiendo como básico. Es decir,
que la situación que ellos me van a presentar tiene que responder a un propósito de aprendizaje, y ese propósito de aprendizaje en la educación básica, ¿dónde la podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar en los estándares que se plantea en el documento de los estándares. Tiene que haber esa articulación. Y también que, por supuesto, que esté contextualizado, ¿no? Ya, y si yo le estoy pidiendo como nivel logrado esto, ¿qué voy a pedir como nivel destacado? Me puedo ir un poquito más allá. Como los chicos recién están empezando, esta era nuestra expectativa de aprendizaje. Como nivel destacado, voy a pedir más cosas. A lo que yo le estoy solicitando en el nivel logrado, le voy a pedir algo más. Primeramente, que esa situación esté alineada con los estándares de aprendizaje de la competencia resuelve problemas. Lo mismo que le pedí en el nivel anterior. En segundo lugar, con las necesidades de aprendizaje y características que presentan los estudiantes del tercer ciclo de educación básica. Esto ya es el plus. Es mucho más demandante que un estudiante conozca cuáles son esas necesidades de aprendizaje, cuáles son las características que presenta un estudiante del ciclo 3. Entonces, realmente ese es el plus que marca la diferencia, porque tendrían que hacer un trabajo de investigación, ir a la escuela, ver cómo son esos estudiantes, cuáles son las carencias de aprendizaje que tienen. En general, también investigar sobre las características que comúnmente tienen los estudiantes del ciclo 3. Y finalmente, en el nivel destacado hemos pedido algo más, que estén en cuenta las demandas del contexto sociocultural de la región. Entonces, son aspectos sociales, aspectos culturales que también en la situación lo van a tener en cuenta. Definitivamente, si hay un mayor nivel de exigencia. ¿Y cómo hemos creado esto? Pues nosotros, cuando hemos elaborado este ejemplo, hemos tenido en cuenta la competencia 2 y el estándar. Lo que están viendo ahí pintado en la segunda columna en el recuadro que aparece en la parte inferior es el estándar. Lo que yo voy a describir como aprendizaje logrado es lo que yo marqué que iba a lograr en el estándar. Por eso que era muy importante ese ejercicio que se les pidió realizar en el taller 1, que ustedes identifiquen en el estándar los aprendizajes que podrían lograr en su curso. Entonces, acá lo que yo voy a describir tendría que guardar relación con la primera oración del estándar, porque lo he considerado que lo voy a desarrollar. ¿Qué dice? Que sea una planificación centrada en el aprendizaje perfecto, lo estamos considerando, que parta de las expectativas definidas en el currículo justamente. Hago la relación de esa situación, ¿no?, que me presente el estudiante con lo que se señala en el currículo de la básica, porque está aplicado a los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. También están pidiendo en el estándar que tenga en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes al proponer las situaciones, ¿no? Esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, nosotros lo hemos colocado como característica del nivel destacado porque demanda mayor trabajo. Si lo podemos lograr ahora, sería excelente, pero todavía tenemos tiempo porque estamos en el ciclo 3 y el estándar debe ser logrado en el ciclo 5. Entonces ya puedo ir haciendo algunos trabajos para que los estudiantes se den cuenta de cuáles son esas necesidades de aprendizaje que se tienen en la educación básica. Y también acá se mencionan que hagan uso de recursos de aprendizaje. Bien, esto está considerado en el siguiente criterio. Pero ya ven que he tomado varios de los elementos y eso me ha ayudado a hacer la descripción de la rúbrica. Les he leído solamente los niveles logrado y destacado. Una vez que ya he descrito el nivel logrado, he pasado a darle su plus en el nivel destacado, voy bajando. Paso al nivel en proceso. Acá nosotros hemos señalado que en proceso estaría un estudiante que
muestra el siguiente aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje de la situación planteada están alineados a los estándares de aprendizaje de la competencia resuelve problemas de regularidad del ciclo 3, pero no hizo la segunda parte, de acuerdo a las demandas del contexto. Esa parte no lo trabajó. Es mucho más difícil hacer esa parte contextual. Entonces, veo que hay una diferencia entre esos dos niveles. Y así voy bajando. Voy a leer lo que hemos descrito en el nivel en inicio. Los propósitos de aprendizaje de la situación planteada consideran un desempeño o estándar de aprendizaje, pero no corresponde a la competencia que estamos evaluando en esta oportunidad. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Podrían los estudiantes presentarme una situación muy potente para la competencia de cantidad, pero no es de regularidad, equivalencia y cambio? Podría darse el caso y por eso que lo hemos puesto acá en nivel en inicio. Socializando esta rúbrica con otras personas, ¿no? Podríamos mejorar esta descripción, podrían ellos tener idea de otros tipos de aprendizaje que puedan mostrar un estudiante en un nivel en inicio. Y lo podríamos considerar, ¿no? Entonces, un segundo nivel es poder socializar esto con un grupo mayor de docentes. Y luego el lenguaje. Tal vez este lenguaje que hemos utilizado no lo entiendan los estudiantes, entonces hay que hacer ese ajuste, hay que socializarlo con los estudiantes e ir moviendo algunas descripciones para que sean más comprensibles para ellos de ser necesario. Y el nivel previo al inicio nosotros hemos colocado no logra demostrar lo descrito en el nivel inicio. Hemos hecho la recomendación de no colocar en negativo en lo posible, pero a veces no se puede. Entonces lo usamos, ¿no? Como en este caso. Bien, profesores. Y el desempeño que hemos utilizado en el nivel previo al inicio es similar al que se propone en la norma de la RBM 123, ¿no? Justamente de esa forma lo describen y lo hemos utilizado. Bien, y así como les he mostrado este ejemplo para este primer criterio, hemos hecho también un ejemplo para el segundo criterio de la competencia de planificación, el proponer situaciones, estrategias y recursos de aprendizaje y evaluación. Hemos aportado el nombre. Acá hay tres elementos que están jugando. Veamos el nivel logrado, lo hemos separado para que ustedes puedan ver esos tres elementos y marcar la diferencia. En el nivel logrado, las situaciones de aprendizaje y los recursos guardan relación con los propósitos de aprendizaje. Mientras que en el nivel destacado le agrego un elemento que se incorporan las estrategias. Mientras que en el nivel logrado que les acabo de leer, no, está marcado con rojito. Ese es el plus que le pedimos en el nivel destacado. Otro desempeño. La situación de aprendizaje planteada es desafiante y motivadora. Mínimamente eso espero que mi estudiante logre. Ahora, lo considero destacado si la situación tiene todas las características de una situación auténtica. Si tuviera todo eso, bueno, sí, este estudiante está en un mejor nivel. Entonces, considero su desempeño destacado. ¿Ven que hay una diferencia entre lo descrito en cada nivel? Luego paso al último desempeño, que plantea recursos pertinentes. Y en el nivel destacado, no solamente pido que sean recursos pertinentes, sino que también las estrategias que ha planteado sean pertinentes. Y se dan cuenta que hay una alineación también vertical. En el primer desempeño incluí las estrategias y en el último desempeño también, en el nivel destacado. Entonces también tenemos que ver esa coherencia que haya, ¿no? Esa relación horizontal y vertical. Horizontal, de que de nivel a nivel vaya creciendo ese aprendizaje, no que haya una diferencia entre cada uno de ellos. Y en forma vertical, que aquellos elementos guarden relación. Por ejemplo, si en el nivel logrado hubiera incluido lo de las estrategias, está un poquito extraño, ¿no? Que en algunas partes incluya las estrategias y en otras no. Por eso que se consideró pertinente que en el nivel destacado, en el primer desempeño y en el último,
se hagan presentes las estrategias. Bien. Y bueno, y en los otros niveles, como pueden observar ustedes, se les ha pedido menos cosas. Por ejemplo, en el primer desempeño, en el nivel proceso, hablamos solamente de la situación de aprendizaje o de los recursos. Uno de los dos. Ya no se le piden los dos como en el nivel logrado. Que uno de los dos guarde relación con los propósitos de aprendizaje, estaría un estudiante en proceso a seguir mejorando su aprendizaje. Y lo mismo abajo, en el segundo desempeño, en el nivel en proceso pedimos que la situación de aprendizaje planteada sea desafiante o motivadora. Ya no pedimos los dos elementos. Entonces me muestra una diferencia de nivel a nivel. Y en inicio hemos descrito las situaciones de aprendizaje y o los recursos no guardan relación con los propósitos de aprendizaje, ¿no? Si por ahí no ha establecido esa relación, pues entonces el estudiante sí tendría ciertas dificultades. Bueno, y previo al inicio lo hemos descrito igual que en la norma, no logra demostrar lo descrito en el nivel inicio. Creo que con estos dos ejemplos ha quedado más claro para ustedes cómo elaborar estas rúbricas analíticas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pudieran aplicar en su curso, cuando aborden, pues, la competencia número 2, estas rúbricas, y ver si requieren ser ajustadas, si responde también a los propósitos de su curso o no. Bien, y bueno, como referencia para poder hacer esa descripción, uso el estándar. Acá han entrado los elementos de los recursos de aprendizaje, las estrategias, y en la parte inferior el proponer situaciones de aprendizaje y que éstas respondan a los propósitos de aprendizaje. Entonces, he considerado esos elementos de la competencia, ¿no? Nosotros tenemos que apropiarnos de la competencia para poder hacer esas descripciones de nivel a nivel y que guarde relación con lo que estamos queriendo desarrollar en el curso. Me parece que en por ejemplo, no ha estado presente el contenido, el tema, ¿no? Como ha estado presente acá. Por ejemplo, acá se ha puesto competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Podríamos hacer una rúbrica más general sin llegar a mencionar esto para que sea posible utilizarlo en otros cursos también, pero ya se tiene una base. Bien, entonces, bueno, también quería hacerles mención a la utilidad de las rúbricas. Ya como para concluir esta parte, me permite a mí comunicar los resultados de las evaluaciones y para ofrecer retroalimentación adecuada a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos utilizado una rúbrica para evaluar su trabajo, entonces con esa rúbrica nos ha sido más sencillo poder hacer comentarios en torno al desempeño que ustedes han mostrado al desarrollar esas tareas. Y lo mismo va a pasar con sus estudiantes. Y es un insumo para que yo pueda ofrecer una retroalimentación adecuada a los estudiantes. A nosotros nos ha faltado el tiempo ahora de poder reunirnos y conversar sobre ese trabajo que hemos realizado, para ver la percepción de ustedes en torno a ese trabajo y la percepción nuestra, ¿no? De aspectos que se requieren mejorar. Para detectar los desempeños de los estudiantes y tomar decisiones, con las rúbricas yo puedo ver cuál va a ser el nivel de desempeño del estudiante. Tal vez esté en un nivel bajo, que no está en lo que yo estoy esperando en él, entonces tendría que trabajar con él, tomar decisiones oportunas y en el momento adecuado para poder mejorar. Estas decisiones no las voy a tomar cuando termine el curso, porque ya acabó y no le va a servir al estudiante. Por eso que tiene que ser oportuno. Y bueno, y eso va a facilitar el avance en el conocimiento del estudiante. También el uso de las rúbricas permiten explicitar las expectativas respecto al desempeño de los estudiantes. Cuando nosotros hacemos la descripción nivel a nivel,
estoy colocando, cuáles son esas expectativas que yo estoy esperando de estos estudiantes, ¿no? ¿Cuál es ese desempeño que sería adecuado? Por eso es un instrumento adecuado para trabajar en un proceso de evaluación formativa, por lo que les he señalado, ¿no? A lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, si yo voy a ir utilizando estas rúbricas, me va a poder a mí permitir acompañar al estudiante, que estas rúbricas, si los estudiantes entienden todo lo que dice, pueden ellos autoevaluarse, pueden trabajar en la coevaluación, evaluando a sus compañeros. Entonces, realmente es un instrumento apropiado para el trabajo. Bien, ahora le doy el pase a Lucía. Muchas gracias. En esta parte del taller, entonces, vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas en relación a lo que se ha estado compartiendo, vinculando a las rúbricas de evaluación. Encontramos una pregunta que la acaban de escribir por el chat. Dice, ¿qué tipo de rúbrica puedo elaborar para evaluar mis clases diarias? Me imagino que son sus sesiones, ¿no? ¿Qué tipo de rúbrica puedo elaborar para evaluar mis sesiones? Bien, gracias, profesor, por la pregunta. Nosotros no necesariamente tenemos que evaluar todas nuestras sesiones y en todas las sesiones utilizar rúbricas. Estas hay que ver en qué momento es más oportuno utilizarlas. Entonces, va a depender de los aprendizajes que usted quiera generar en esa clase. Estas rúbricas que he presentado, ¿no? La idea es que usted pueda ver a lo largo del tiempo cómo va la evolución del desempeño del estudiante en torno a determinada competencia. Va a haber una evidencia de por medio. Entonces, en torno a esa evidencia, y esa evidencia es bastante compleja, requiere una observación compleja del estudiante, entonces, de una actuación compleja del estudiante, entonces, para este caso sí es pertinente este tipo de rúbrica. Pero en cada clase no, sería desgastante para usted el aplicarlo, ¿no? Va a depender de lo que esté trabajando en cada sesión para que usted aplique algún instrumento, pero tenga en cuenta que no es necesario que en todas las sesiones que tenga deba aplicar un instrumento. La pregunta era de la maestra Mélida de la Escuela Tarapoto y nos repregunta o nos hace una reflexión. Dice, ¿eso significa que las rúbricas son pertinentes aplicarlas más para evaluar el logro de los desempeños y el de las competencias? Claro, por supuesto, las rúbricas es un instrumento ideal, ¿no? Es una matriz que me permite a mí valorar cómo va avanzando ese desempeño del estudiante. Y no solamente necesito aplicarla yo, también si los estudiantes dominan cuál es el contenido de esta rúbrica, ellos mismos pueden irlas aplicando para autoevaluarse y ver cómo va evolucionando su desempeño. Pero tiene que haber una situación de por medio, ¿no? Una evidencia, una situación auténtica que invite a que se aplique esta rúbrica. No puedes simplemente dársela y que ellos vayan midiéndola si es que no hay un contexto, no hay algo de por medio. Bien, Pati, tenemos una pregunta del maestro. A ver un minutito porque estamos aquí con varias preguntas. Ajá. Viene del maestro Máximo, dice. El maestro Julio primero. ¿En qué consiste las rúbricas holísticas? Lo que ya se presentó, ya se hizo la precisión, no sé si quieras volver a insistir o pasamos a la siguiente. No, está bien. Seguramente hay varias personas que han entrado un poquito tarde, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de rúbricas. En ambas rúbricas va a haber diferentes niveles de desempeño y van a haber descripciones de lo que yo estoy esperando en los estudiantes. Ahora, hay una diferencia entre una rúbrica analítica y una rúbrica holística. Los ejemplos que
explicado con detenimiento son las rúbricas analíticas, donde se ven diferentes criterios de evaluación y yo los voy describiendo, cada uno de ellos. En una rúbrica holística, la descripción es en forma conjunta de los diferentes criterios que yo considero. ¿Por qué hacemos este tipo de rúbricas? Porque muchas veces los criterios podrían solaparse, ¿no? Entonces, más me conviene utilizar una rúbrica holística, si no lo voy a poder separar cada uno de esos criterios, ¿no? Y lo utilizo en forma general. Esa es la única diferencia, ¿no? Una descripción general que se da sin separar por criterios, mientras que en la rúbrica analítica no. Separo cada uno de los criterios y cada uno de ellos los voy describiendo. Bien, gracias. Gracias, Patti. Rúbrica holística, general, rúbrica analítica es la que se distingue por criterios. Eso tiene que quedar como una idea fuerza. Bien, así es. Tenemos un siguiente comentario. El maestro Máximo nos dice, ¿la rúbrica se puede aplicar al cierre de cada unidad? Bueno, va a depender de cuál es la evidencia que usted quiere recoger, ¿no? Si va a recoger una evidencia al cierre de cada unidad, claro, lo puede hacer. Y esta evidencia, ¿qué competencias va a evaluar? ¿Solamente una competencia o las 3 competencias que ha priorizado? Eso también. Si van a ser las 3 competencias que ha priorizado, tal vez va a aplicar 3 rúbricas. No, yo le he mostrado una rúbrica para la competencia 2, porque esa situación, esa evidencia que yo iba a recoger era para la competencia 2. En un momento voy a hacer un ejemplo donde vamos a recoger una evidencia y se han priorizado 3 competencias. Entonces voy a usar 3 rúbricas. Si les facilito a ustedes una rúbrica con un montón de criterios, también puede ser, ¿no? Pero acordémonos que para efectos de la calificación del cierre de un curso, de un módulo, debo de entregar 3 calificaciones. Cada una de ellas es por las competencias que se ha priorizado. Entonces, nosotros tenemos que hacer el seguimiento de cómo desarrollan cada una de las competencias priorizadas por separado, ¿no? Bien, gracias. Siguiente pregunta, desde Puquio. En la rúbrica analítica, ¿puedo invertir los niveles en el orden de destacado, logrado, en proceso, inicio y al final previo al inicio? Por supuesto que sí. Podría ser a la inversa, ¿no? Yo he empezado con los desempeños de menor a mayor, podría ser el desempeño mayor hacia el menor, sí, puede ser a la inversa. Y lo mismo con la rúbrica holística, ¿no? Puede empezar abajo el desempeño menos logrado hacia arriba o al revés, desde el desempeño menos logrado hacia el más logrado, sí. De acuerdo, Pati. Buenas tardes, maestro, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes y felicitar por el taller. Y bueno, eso lo hacía porque hoy en día el tema de las competencias digitales, especialmente en formación inicial docente, es clave. Eso implica de que los maestros, los formadores, pues indudablemente tenemos que tener un poco más desarrollado estas competencias a fin de promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y en ese sentido decía de que la perspectiva, como dijo institucionalmente, cómo la avisoran el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para el diseño de las rúbricas. Por ejemplo, yo tengo un desempeño X, de pronto tengo que diseñar una rúbrica. Y creo que es fundamental también ir incorporando, porque ya está, como se dice, está presente el tema de las inteligencias artificiales, que muy bien pudiéramos aprovechar siempre y cuando que tengamos un prompt, instrucciones muy adecuadas. En ese sentido, ya no sería, digamos, quizás mayores dificultades en poder diseñar y tener
rúbricas para nuestras evaluaciones o para los diferentes propósitos de valoración en ese sentido. Entonces creo que sería importante a través de DIFOID como una forma de difundir, pero también reflexionar cómo es que estas herramientas nos pueden ayudar fundamentalmente para viabilizar, agilizar y tener también algunas estrategias para tener estos instrumentos, ¿no? Porque a veces una de las cosas que, digamos, manualmente podamos elaborar rúbricas, indudablemente requiere mayores elementos conceptuales, conocimiento de las competencias, de las capacidades, pero cómo es que también, por un lado, estas herramientas nos pueden ayudar. Pero eso va a depender mucho de cómo estamos influyendo a la inteligencia artificial para tener esa respuesta, ¿no? Nada más ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Sí, en la medida en que podamos nosotros tener un abanico de rúbricas, podríamos atomizar el proceso. En un ratito les voy a mostrar rápidamente 2 herramientas que podrían utilizar ustedes. Gracias. Pati, aquí tenemos una duda. ¿Se considera las capacidades y los desempeños en una rúbrica holística? ¿En el criterio se considera todas las capacidades? Por eso, es clave lo que hemos hecho en el taller número 1, donde nosotros, lo primero que hicimos, acá lo tengo, bueno, en un ratito lo vamos a ver. Lo primero que hicimos es tener la descripción del curso. Teniendo la descripción del curso, me fui a las competencias priorizadas y al estándar. Y empecé a marcar en el estándar los aprendizajes que había relación con lo que estaba descrito en el curso. Viendo esa descripción, yo podría determinar qué capacidades son las que voy a trabajar. ¿Trabajo todas las capacidades o solamente 2 de ellas, tal vez 3? Justamente en ese análisis primero tienen que realizar para que se den cuenta si van a poder en el curso trabajar con todas las capacidades. Si lo pueden hacer con todas las capacidades, excelente, pero a veces no se puede. No podemos forzar lo que está descrito en el curso con los aprendizajes que estamos esperando lograr, pues. Lo ideal sería que estén todas las capacidades, pero a veces no se puede. Entonces, prioricemos qué capacidades sí vamos a trabajar en el curso. Entonces, la primera tarea, profesora, para que usted identifique es ver su curso, esos aprendizajes y compararlo con el estándar para ver si está tomando todas las capacidades o una parte. Bien, la última pregunta, Pati. La maestra Daisy Ortiz agradecería la aclaración sobre si las llamadas descripciones, tanto en la rúbrica holística y analítica, hacen referencia a los desempeños del curso o módulo. No. Ya, muy bien, gracias. Sí, no necesariamente esos desempeños, no son esos desempeños. ¿Por qué le digo? Porque este desempeño que tenemos del curso, da respuesta a la competencia y a un conjunto de capacidades. En la rúbrica nosotros lo vamos a tener por separado cada una de las capacidades, mientras que el desempeño del curso módulo engloba estas capacidades. Entonces necesito que esos desempeños que aparecen en el DCBN al final del curso se separen para que den respuesta a cada uno de los criterios de evaluación, o ponerlo en otros términos que al final en conjunto me permitan lograr ese desempeño grande que he marcado al término del curso. ¿Ya? Eso no se van a colocar acá en las rúbricas analíticas holísticas, no. Además, no olvidarse que el desempeño debe ser propuesto por el docente, ¿no? Ustedes hacen su propuesta de desempeño, lo miran, lo revisan, lo contextualizan, le dan pertinencia. En el DCBN los tenemos a manera de ejemplo. Y nos llega la pregunta del maestro Jorge. De acuerdo al enfoque por competencias,
Siempre debe movilizarse o siempre deben movilizarse las competencias. ¿Es posible trabajar por separado? Claro, en el desempeño el estudiante va a movilizar diferentes capacidades, diferentes competencias. Para efectos de evaluación, yo tengo que separar, ¿no?, esa conducta del estudiante. Por eso les digo, yo voy a tener una evidencia, una actuación del estudiante, he priorizado 3 rúbricas y tal vez tenga una sola evidencia, una sola situación auténtica. Pero en ello voy a ver el desenvolvimiento del estudiante de 3 competencias y de diferentes capacidades. Consejo número 1, separar en 3 rúbricas. Ahora, me detengo a hacer el análisis de una de las competencias y sus diferentes capacidades. Lo tenemos seccionado, pero en la conducta del estudiante todo va a aflorar en forma conjunta. En mi análisis sí va a estar separado, por lo que han visto en la rúbrica analítica. También podría usar una rúbrica holística donde pueda ver en forma conjunta el desempeño de las diferentes capacidades también, ¿no? Es diferente la forma como yo evalúo. Lo secciono, sí, y ahí me doy cuenta en qué capacidades necesita el estudiante mayor apoyo, en qué capacidades está más, y voy a dar una lectura global a la rúbrica, ¿no? Por ejemplo, el estudiante está en 2 de las capacidades en nivel en inicio y en otras 2 en nivel logrado. Entonces, cuando yo converse con el estudiante, primero recojo la apreciación de él y después voy viendo a través de preguntas, sería lo ideal, de cómo lograr mejoras del estudiante en aquellos aspectos en que lo requiere, ¿no? Para eso me sirve. La evaluación sí está un poquito segmentada, pero es lo mejor para efectos de evaluación. Gracias, Patti. Entonces pasaríamos ya a esta segunda parte del taller para desarrollar el tema elaboración de rúbricas analíticas. Vamos a ver, profesores, la elaboración de las rúbricas analíticas. Tenemos diferentes herramientas que nos permiten elaborarlos de forma mucho más rápida. Por ejemplo, tenemos el RubyStar. En este momento Lucía va a colocar el link de la página. Hemos hecho una captura de pantalla acá. En RubyStar van a tener ustedes ahí diferentes tipos de rúbricas. Ninguna se adecua al nivel que nosotros deseamos, ¿no? Porque nosotros necesitamos en este momento construir rúbricas que den respuesta a las competencias del perfil de egreso. Los modelos de rúbricas que vamos a encontrar en esta página son para actividades muy puntuales. Por ejemplo, elaboración de cuento, ¿no? ¿Qué habilidades debe el estudiante desarrollar para elaborar un cuento? Pero nosotros no tenemos esa competencia. Entonces son para actividades muy puntuales que ustedes van a tener ahí su rúbrica. Pero sí hay, les va a permitir crear rúbricas en este espacio y poder ver las rúbricas que hay a manera de referencia. Otra de las herramientas es el CoreRubric. Es otra herramienta digital que les va a permitir a ustedes elaborar rápidamente sus rúbricas. Es un complemento que se añade a una hoja de cálculo de Google. Entonces, acá hay un video tutorial que les puede servir a ustedes de cómo agregar ese complemento para que lo tengan rápidamente en su hoja de cálculo cuando trabajen en la nube con Google. Y nuevamente acá Lucía les va a alcanzar el link y también les vamos a compartir esta presentación que está linkeada pues con estos vínculos a las páginas digitales que les estoy señalando, ¿no? Y realmente son fáciles de manejar. También a través del Classroom ustedes tienen ahí una opción para que puedan elaborar las rúbricas, que el estudiante va desarrollando la tarea, ustedes la van calificando de acuerdo a la rúbrica que han planteado, el estudiante ve esa rúbrica, son diferentes herramientas que tenemos para ello. Y lo más sencillo es que tengamos pues una plantilla en Word o en Excel con la rúbrica, lo elaboramos
lo compartimos con los estudiantes, ¿no? Tenemos estas herramientas digitales que nos ayudan, pero también podemos hacerlo nosotros a través de un simple Word o Excel, ¿ya? No voy a entrar estos links para que me pueda alcanzar el tiempo, pero igual se los alcanzo. En ambas páginas tienen videos tutoriales para poderlas utilizar. Ahora me voy a centrar en los pasos para elaborar las rúbricas analíticas. Primeramente, ustedes tienen que determinar y escribir los criterios de evaluación que evaluará. No tienen que tener claridad. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Después de ahí van a ustedes a seleccionar esa situación de evaluación a través de la cual van a recoger el desempeño, cuál va a ser esa evidencia, ¿no? Que me va a permitir evaluar el desempeño del estudiante. Luego van a determinar cuáles son los niveles de desempeño de esa rúbrica. Y de ahí proceden a describir los aprendizajes que van a esperar para cada nivel. Se recomienda iniciar la descripción del desempeño esperado. Como hace un momento les expliqué, ¿no? Estábamos centrados en describir ese nivel logrado. Y de ahí me iba para arriba o para abajo para continuar con las descripciones. Tienen que probar la rúbrica analítica y verificar su efectividad. Pueden compartirla con otros docentes y finalmente con los estudiantes. Si es necesario hacer algún ajuste a la rúbrica, pues se hace. Por favor, no olviden que es importante que el estudiante de formación inicial docente conozca la rúbrica con la cual lo van a evaluar, para que él pueda orientar su aprendizaje hacia lo que le están ustedes pidiendo. Entonces, vamos al bloque de preguntas. No vamos a usar el Jamboard, pero sí están abiertos los micros para que hagan su pregunta. Levantando la mano, ahí Lucía va a monitorear Pati, esto. tenemos la pregunta, tenemos la intervención del maestro Eudes Fernández. Sí, maestra, buenas tardes. Más que pregunta, es una consulta del uso de las terminologías en la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo se comprende la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje? Para el aprendizaje. Ajá. Tenemos, sí, evaluación para el aprendizaje, evaluación del aprendizaje. Entonces, en esa evaluación para el aprendizaje es el término que nosotros utilizamos en la evaluación formativa. Justamente estas actividades que estamos brindándoles a ustedes, ¿no? Estos diálogos que estamos teniendo con ustedes es en torno a la evaluación formativa, para que ustedes se evalúen, para que los estudiantes puedan aprender a asumir ese proceso reflexivo y crítico de su aprendizaje. Si estuviéramos hablando de la evaluación del aprendizaje, es la evaluación sumativa, es la evaluación del cierre del proceso. Es la forma como actualmente se están interpretando evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa, evaluación del aprendizaje, la evaluación sumativa. Que la evaluación sumativa también colabora en este proceso formativo. Gracias, profesor. Ya, efectivamente, este término que se está utilizando es a nivel de nuestra institución, ¿no? Nuestra Señora de Lourdes de Ayacucho, porque siempre van juntas la evaluación, si se quiere decir cualitativa, juntamente con la evaluación vigesimal, ¿no? En este caso, dándole la equivalencia correspondiente de lo cualitativo a lo cuantitativo. No sé si estaremos haciendo bien. Bueno, nosotros estamos trabajando de forma cualitativa, ¿no? Sí. Esta forma de evaluación tiene un carácter descriptivo y cualitativo, como señala la norma, ¿no? No trabajamos con aspectos numéricos. Entonces, tratamos de que ustedes, por ejemplo, asuman estas rúbricas, elaboren las rúbricas y que les va a ayudar para el proceso central de la evaluación formativa, que es la retroalimentación. Cuando nosotros reportamos al cierre del curso una calificación por cada competencia, es de carácter cualitativo. Determinamos cuál es el nivel de desempeño al que el estudiante llegó. Eso lo explicamos en el taller número 2. Ahora, sí, para efectos de un reporte ya, porque
nuestro sistema y una demanda social que tienen los estudiantes que saber si aprobaron o no aprobaron, ¿no? Ya el CIA se encarga de hacer las conversiones respectivas a una escala numérica, ¿no? Muchas gracias, maestra. Bien. Bien. ¿Otra pregunta? Aló, maestra. Sí, adelante, Aló. profesora. Maestra, disculpa. Sí. Justamente estaba yo viendo las capacidades. No sé si me puede dar la duda. Las capacidades, por ejemplo, nos ayudan a la manera de plasmar los criterios, ¿no?, de evaluación. Por ejemplo, Así en el es. logro, desempeño. Y eso, tal vez con un ejemplo, creo ese es más práctico que estaba pensando. ¿Será bueno Sí. o tal vez estoy equivocado? Porque yo, para hacer mi criterio, lo utilizo bastante lo que es las capacidades. Sí, muy bien, profesora. Entonces, Justamente ¿será en los correcto? dos. Sí, está bien el trabajo que está haciendo usted. Justamente en los 2 últimos años ha habido un trabajo bastante fuerte del equipo de implementación en un acompañamiento a ustedes donde les han señalado que lo recomendable es que los criterios que las capacidades sean los criterios de evaluación, ¿no? Ahora ha habido un cambio en la norma donde señalamos que para alinearnos en la definición de criterio de evaluación hemos asumido la definición de la básica, donde se dice que los criterios de evaluación toman como referencia las capacidades, ¿no? Pero podemos seguir usando esas capacidades, no hay ningún problema. Nuestra recomendación en estos talleres es que, por favor, ustedes utilicen las capacidades del perfil de egreso como criterios de evaluación, tal como se les ha ido preparando en los 2 últimos años. Gracias. Está bien como lo está trabajando, profesora. Quería señalarles, profesores, que nosotros tenemos unos materiales que están publicados en la página web de la DIFOID. Por favor, alcánzales el link. Hemos preparado esta página web donde hay una presentación de esta ronda de talleres regionales con los documentos normativos, los videos que se han realizado para la presentación de la norma en la parte introductoria. Luego tenemos ya publicados los materiales del taller número 1 acá. Yo hice hoy día mención a estos materiales. Ahí tienen la presentación del taller 1. Lucía lo está colocando el link en ese momento. Y en ese taller, ¿qué hicimos? Trabajamos con estos videos o hicimos referencia a estos videos, ¿no? Los hemos presentado de forma muy concisa, que son los criterios de evaluación, los estándares, pero hay videos, como los estoy mostrando acá, que se han trabajado a profundidad estas ideas que dimos. Ahí, por ejemplo, en pantalla tienen a Graciela Loureiro, que trabajó lo que son las actividades auténticas, situaciones auténticas. En el taller número 2, ya está enfocado en lo que es el sistema de calificación. También se han subido los materiales. Entonces, en el link que está compartiendo Lucía, ustedes pueden acceder a estos materiales. Ahí tenemos a Rebeca Nijovis, que nos hizo una ponencia magistral sobre lo que es la retroalimentación en la formación superior. Y bueno, lo relativo al taller 3 ahora se lo vamos a alcanzar, pero justamente estamos habilitando todavía para poder subir los materiales. Estamos programando tener una reunión más de asistencia técnica de evaluación formativa. Ya no va a ser del tipo de taller donde podamos nosotros explicar y generar cierto diálogo con ustedes a través de algunas actividades, sino más va a ser una reunión donde podamos nosotros conversar sobre el material que les hemos proporcionado. Hemos implementado esta página web de la DIFOI para que ustedes tengan acceso a ese material, pero lleva cierto tiempo procesarlo. Entonces, estamos considerando por conveniente que tengamos una reunión a fines de mayo donde ustedes puedan haber revisado con detenimiento estos materiales, aplicado tal vez con sus estudiantes, ¿no? O en forma
que hayan podido ustedes dialogar con sus otros colegas sobre los materiales y de ahí abrir a un diálogo sobre todavía si tuvieran alguna duda sobre lo que es la evaluación formativa de la aplicación en el aula. Bien, muchas gracias, profesores. Con esto yo me paso a despedir. Ha sido un gusto realmente estar estas 3 semanas con ustedes trabajando. Un fuerte abrazo de parte de la DIFOID y le cedo la palabra a Lucía. Muchas gracias. Gracias, Patti, por estos espacios de trabajo colaborativos y de aprendizaje que seguramente los docentes van a comprender y van a fortalecer en sus prácticas pedagógicas. Nuevamente reiteramos que estamos copiando el enlace para los materiales. Cuando ustedes necesiten ver los materiales, simplemente suben con el cursor y ahí van a encontrarlos. No es necesario que los vuelvan a pedir, ahí los pueden encontrar. Bien, colegas, entonces, de acuerdo al horario, pedimos disculpas porque hoy nos hemos excedido 7 minutos y los invitamos a nuestra próxima reunión ya en el mes de mayo y estamos de todas maneras atentos siempre a cualquier necesidad formativa desde el equipo de currículum y evaluación. Un abrazo, cuídense mucho, hasta pronto. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.